Bueno, habiendo hecho la presentación de la materia la clase pasada, vamos a entrar ahora en un aspecto que tiene que ver con la teoría de lo que se conoce como sistemas económicos. ¿Qué es lo primero que voy a decir? Voy a empezar de atrás para adelante. Lo primero que les digo es que cuando hablamos de sistema económico, no hablamos de sistema de gobierno. No hablamos de sistema de gobierno. No hablamos de forma de gobierno. Es muy común escuchar que combinan o mezclan, o confunden, mejor dicho, en los medios televisivos o en los programas económicos o de debate, confunden lo que es el sistema económico con un sistema de gobierno. El sistema económico no tiene nada que ver con un sistema o una forma de gobierno o una forma de organización gubernamental. Nada que ver. El sistema económico regula las formas de organización de la economía de un país. No tiene nada que ver con la forma de gobierno. Primera cuestión que tienen que saber. Segunda cuestión que tienen que saber. Ningún sistema económico es puro. Ningún sistema económico es puro. ¿Cómo se estudia esta parte? Hay un texto de un autor, que es el que utilizamos, que se los recomiendo ahí en cátedras virtuales, que se llama Lajougie, Joseph Lajougie. Lajougie hace, primero que nada, una definición del sistema económico y de los dos componentes del sistema económico que vamos a ver ahora, que son la estructura y el régimen económico, pero además divide, esperen que bajo esto, además divide o caracteriza o desarrolla las tipologías de los sistemas económicos clásicos, que son el capitalismo por un lado y el colectivismo por el otro. Esta es una división netamente teórica, sistema económico capitalista y sistema económico colectivista. Son teóricos y son puros porque se hace una revisión de los sistemas económicos o de la organización económica, pero en la actualidad ninguno de estos sistemas figuran puros. Por eso después Lajougie habla del capitalismo reglamentario, que es una deformación del sistema económico capitalista puro, y yo les di a leer dos textos que vinculan a otra forma de capitalismo que no es pura, que es el capitalismo renano, que tiene un carácter de socialización dentro de la economía. Entonces, básicamente, hoy vamos a ver esto, después vamos a ver aspectos de la economía social, que lo que les dije, que se rige o se maneja por la existencia de ciertas figuras típicas o características que son las asociaciones, las cooperativas y las mutualidades, con características muy típicas, muy tradicionales y que se destacan en ciertos sectores de la sociedad o en ciertos sectores geográficos. Y finalmente vamos a terminar la unidad con una noción de lo que es el consenso de Washington, que es un momento en la vida económica internacional que se da a causa de la caída del capitalismo, del colectivismo de la Unión Soviética. Pero bueno, vamos a definir qué es un sistema económico. Vamos a ver qué se entiende por sistema económico. Fíjense, acá. Primera definición. El sistema económico es un conjunto de instituciones jurídicas y sociales en las cuales son puestas en práctica medios técnicos organizados en función de ciertos móviles dominantes para obtener un equilibrio económico. ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron? Si me dicen nada, está bien. Estoy esperando que me digan nada. No, yo me perdí, profe. Bueno, bien, una muy buena respuesta. ¿Qué entendieron? Es un embrollo de palabras, en realidad. Lo que organiza el sistema económico, o lo que refiere el sistema económico, es la forma en la cual se va a organizar la economía. Es la forma en la cual los medios económicos de los cuales se sirve un Estado, una nación, un país, una organización, tratan de fusionarse y de organizarse para responder a aquellos tres problemas básicos de la economía que plantamos la otra vez. El qué, el cómo y el para qué. Ahora, Catalina, vos te perdiste, vamos a leerlo más despacito. ¿Sí? ¿Qué es el sistema económico? Conjunto de instituciones jurídicas y sociales. Esto es bien claro. El sistema económico se encuadra o se encuentra siempre comprendido en un régimen estatal. Y todo Estado o todo régimen estatal se mueve en función de instituciones. ¿Qué instituciones tenemos nosotros? Tenemos, si hablamos de la organización gubernamental, tenemos los tres grandes poderes,
ejecutivo, legislativo y judicial. Si hablamos de la organización económica, tenemos formas de organizar la economía a partir de leyes o a partir de instituciones del campo, instituciones financieras, instituciones de los consumidores, instituciones estatales. Entonces, lo primero que tiene un sistema económico es un conjunto de instituciones jurídicas y sociales, porque abarcan aspectos normativos y aspectos que rigen a la sociedad, mejor dicho, a la vida económica de las sociedades, en las cuales son puestas en práctica medios técnicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología o las metodologías técnicas o los métodos técnicos son fundamentales para el desarrollo de los sistemas económicos. No es lo mismo cultivar, cosechar, arar en la época de la familia Ingalls, que era todo a mano, que en la actualidad, en la cual tenemos maquinaria, es decir, los medios técnicos de los cuales se sirve el hombre o el individuo son puestos en práctica a partir de la organización de la economía. Por eso es fundamental el concepto de medios técnicos. Organizados en función de ciertos móviles dominantes para obtener un equilibrio económico. ¿Qué es esto de los móviles dominantes? Los móviles dominantes están marcados por la inclinación económica que tiene cada organización, por la inclinación económica que tiene cada organización. Cuando me refiero a organización, me refiero a los estados. ¿Cuál será el móvil dominante de la economía argentina? El móvil dominante está dado en función de la actividad económica principal que desarrolla la economía argentina, que es una economía agrícola-ganadera, una economía productora de materia prima. Entonces, todos los elementos que harán a la resolución de los problemas económicos, qué, cómo y para qué, tendrán que ver con este móvil dominante, que es tratar de organizar la actividad económica, paréntesis, de Argentina en el caso Argentina, actividad económica basada en una economía agroexportadora, cierro paréntesis, a los fines de producir bienes, repartirlos y exportarlos en su caso. Los móviles dominantes, insisto, están dados por las inclinaciones económicas que tienen los estados en función de su capacidad productiva, de sus propios recursos. Y ahí finaliza el concepto que da este autor, diciendo que el objetivo del sistema económico es el equilibrio. El objetivo del sistema económico es el equilibrio. Para no apurarnos, porque después tenemos una bolilla, que es la bolilla 6, en la cual hablamos de equilibrio económico y hablamos de ciclos económicos, lo primero que les voy a aproximar acá, o lo primero que les voy a dejar, digamos, como concepto preliminar o primario, es que el equilibrio económico se da por la fuerza o por las acciones de la producción y el consumo. Después sigue diciendo el autor, que lo fundamental del equilibrio económico se basa en el equilibrio de las fuerzas de producción y consumo. Cuando una economía tiene su organización equilibrada en cuanto a la producción y al consumo, el sistema económico se equilibra. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las fuerzas productivas producen o generan bienes que son consumidos. Un ejemplo burdo y sonso, que puedo poner pero que es gráfico, es, supongamos que yo voy al desierto del Sahara, fundo una nación y me dedico a producir cañas de pescar. Terrible nabo, es decir, me equivoco mal, establezco una posibilidad económica que no va a prosperar y el equilibrio no lo voy a tener nunca, porque puedo producir pero no voy a consumir. Es decir, la primera aproximación que hace el sistema económico enarbolada por este autor hace al equilibrio entre la producción, la distribución y el consumo. Producción, distribución y consumo, que son las tres fuerzas dominantes de la economía: la producción, la distribución y el consumo. Por eso ato este concepto a lo que vimos en la clase pasada, cuando yo les decía quiénes eran los sujetos económicos. Los productores por un lado, los consumidores por el otro, y el Estado terciando o regulando la materia económica. Bueno, este es el objetivo fundamental del sistema económico: propender al establecimiento de un equilibrio. Vamos a profundizar en la bolilla 6 qué entendemos por equilibrio, porque hay distintas concepciones sobre el equilibrio. Bien, el sistema económico tiene dos elementos fundamentales. Se apoya o reposa en dos elementos que son fundamentales. El primer elemento es el régimen económico.
Y el segundo elemento es la estructura económica. Régimen económico y estructura económica. ¿Por qué está conformado el régimen económico? Nosotros estamos estudiando Derecho, estamos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. ¿Cuáles son las materias que ustedes tienen codificadas? Código penal. Más fuerte, Florencia. Código penal. Derecho y derecho civil. Derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, derecho agrario, derecho a la navegación, derecho de minería y energía. Comercial ¿Y? también. ¿Cómo? Comercial también. Derecho comercial, No. ahora está, claro, civil y comercial, están todos los civiles. Todas esas normas constituyen el régimen económico, pero en función de actividades económicas, es decir, el régimen económico está constituido por las leyes o normas o sistema normativo a partir del cual se regulan las actividades económicas. Cuando me refiero a leyes, en este caso sí hablo de leyes formales, leyes generadas por una autoridad competente, por el Congreso de la Nación en nuestro caso, o las legislaciones provinciales. ¿Se acuerdan que cuando vimos la ley de Engel hablamos de leyes económicas? Leyes que surgen a partir de postulados de observación económica. Bueno, el régimen económico, primer pata del sistema económico que refiere al conjunto de instituciones jurídicas y sociales, está conformado por la totalidad de las normas en materia económica, sancionadas por autoridad legal, reconocidas en un Estado, en una nación, y que regulan, insisto, la actividad económica. El Código Civil y Comercial regula parte de la actividad económica. Es una ley formal. La Ley de Defensa de la Competencia, que vamos a ver más adelante, es parte del régimen económico. Es una ley formal que refiere a una actividad económica específica. La Ley de Entidades Financieras y Ley Orgánica del Banco Central son todas leyes formales que refieren a actividades económicas. ¿Se entiende? Régimen económico. Segundo elemento, o segundo componente del sistema económico, la estructura. La estructura. Acá vamos a ir al PowerPoint, porque quiero ver el concepto y se los voy a explicar. Bueno, volvemos. Régimen económico. ¿Se ve, Catalina, ahí? Sí. Régimen económico. Sí, sí, se ve. Gracias. Es el conjunto de reglas legales sancionadas por una autoridad competente y que rigen la materia económica. Estructura, guarda acá. Estructura del sistema está conformada por las proporciones y relaciones que caracterizan un conjunto económico y le dan estabilidad. Estabilidad. La coyuntura es opuesta a la estructura. Estructura, sistema conformado por proporciones y relaciones que caracterizan a un conjunto económico y le dan estabilidad. ¿Cómo explicarles esto? Cuando hablamos de proporciones, nos referimos a las formas en las cuales, o a las cantidades, o a los márgenes en los cuales está organizado el sistema económico. Si yo les digo que describamos la estructura económica argentina en cuanto a su composición o a su estructura, ¿cómo sería la estructura de la economía argentina? Es una estructura basada proporcionalmente o apoyada proporcionalmente o fundamentalmente, en mayor proporción así se dice, en un tipo de actividad, que es la actividad agrícola-ganadera. Después habrá otra proporción de la actividad económica, que será la actividad extractiva de petróleo, de minerales, de metales preciosos. Después habrá otra proporción de la estructura económica que será industrializada, con conformación de la industria, o con el aporte de la industria. ¿Se entiende? Los distintos métodos de producción o de conformación de la economía constituyen las proporciones de la estructura económica. Esos componentes de la estructura basados en actividades fundamentalmente, actividad agrícola-ganadera, actividad industrial, actividad vinculada con los servicios, actividad vinculada con las actividades extractivas, esas partes o esas composiciones o esas proporciones de las partes constituyen la estructura sobre la cual se asienta el sistema económico. ¿Por qué es importante la estructura del sistema económico? Porque si la estructura da estabilidad, como dice ahí la definición, el sistema económico se encuentra firme, progresa, diversifica,
se asienta. Lo contrario a la estabilidad, que refiere a la estructura del sistema económico, es lo que se conoce como coyuntura. Vieron que muchas veces los políticos, o los legisladores, o los directivos de empresas hablan de la coyuntura que estamos atravesando o la coyuntura que estamos viviendo. La coyuntura lo que hace es romper por un periodo de tiempo la estructura. En materia económica, les voy a dar un ejemplo que les va a ayudar a visualizar mejor lo que les quiero explicar, si es que no me entendieron. Insisto con esto, siempre vamos a partir de la estructura económica argentina porque es la estructura en la cual ustedes se mueven, o es la estructura en la cual ustedes están interesados. Vuelvo a decir, la estructura económica argentina se basa en una actividad fundamental que es la actividad agrícola-ganadera. Bien, dentro de esta actividad agrícola-ganadera tenemos proporciones. Tenemos una proporción dedicada al trigo, tenemos una proporción dedicada a la cría de ganado, tenemos una proporción dedicada a la extracción de productos lácteos, en los casos que hay cría de ganado, tenemos una proporción dedicada al maíz, tenemos una proporción dedicada a la caña de azúcar, una proporción dedicada al girasol. ¿Cuál me falta de todos estos que dije? ¿La soja? ¿Eh? La soja no, ¿no? Perfecto, Florencia, sí, la soja. Perfecto. No es caprichoso el tema de la soja. ¿Por qué? Porque cuando se instaló la costumbre de cosechar soja en Argentina, es muy joven la extracción de soja en Argentina. Lleva unos 20, 25 años. Más de eso no. Si ustedes ven un mapa o la evolución del mapa sojero de Argentina, van a ver que solamente en el sur de Córdoba y centro de La Pampa, hace 25 años se cultivaba soja. Lo demás, desde que empezó la demanda, dice Cristian. Sí, la demanda interna o externa. Acá tenemos que analizar todos los factores. Externa, dice Cristian. Muy bien, muy bien. Pero vuelvo al tema de la soja. Si ustedes ven la estructura sojera argentina hace 25 años, no tiene nada que ver con el mapa sojero actual. La soja generó una situación de coyuntura en el sistema económico argentino y terminó quebrando las proporciones tradicionales del sistema económico argentino. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente. Donde hoy se cultiva soja, ¿qué había antes? Trigo, maíz, girasol o ganado. Esos campos de soja reemplazaron, o esos lugares en los cuales había ganado, fueron reemplazados por el cultivo de soja. ¿Y qué generó desde el punto de vista de la estructura económica? Generó un cambio, la coyuntura generó un cambio. ¿Por qué? Porque desaparecieron cabezas de ganado, con lo cual el mercado de la carne bajó. Desaparecieron tambos, con lo cual la producción láctea bajó. Desaparecieron puestos de trabajo, con lo cual el empleo cayó. Es decir, fíjense con qué único elemento se puede quebrar coyunturalmente una estructura económica. ¿Me entienden? Está bien, la soja tuvo sus beneficios y sus ventajas, y la economía argentina ha aprendido a acomodarse en función de la soja. Es decir, que esa coyuntura de hace 25 años hoy se transformó en un beneficio estructural. ¿Por qué? Porque para el productor la soja es mucho más barata para sembrar y cosechar, porque no requiere tanta mano de obra, porque sí requiere rotación de cultivos y requiere mucho fertilizante, pero las ganancias que se obtienen producto de la exportación de soja son mucho más beneficiosas, no solo para el productor, sino para el Estado en general, porque estamos siempre viendo el tema de la cosecha de la soja, el precio internacional de la soja, y cuánto nos reporta en cuanto a ingreso de divisas a la República Argentina. Pero lo que quería graficarles, y les pregunto si quedó claro y me entendieron, es cómo una situación de coyuntura puede quebrar una situación de estructura. La estructura da estabilidad, da previsibilidad al sistema económico, porque cuando tenemos un sistema económico que se apoya en ciertas condiciones de estructura que vienen funcionando desde hace décadas, el sistema funciona solo. Cuando aparece una situación coyuntural, por ejemplo, de la soja, el sistema económico tiende a quebrarse y tiende a perder ese concepto de equilibrio del cual
hace referencia a la economía, o al cual hace referencia a la economía. ¿Se entiende? ¿Quedó claro más o menos el concepto? ¿Lo entendieron? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Me interrumpe, porque parece que me miran como si fuese un marciano que llegó de Venus y está hablando cualquier cosa. ¿Quedó claro? Bien, dice Cristian. Pablo, Perfecto, ¿todo profe. bien? El Estado no puede interferir en la coyuntura, digamos, no puede, para que no se genere esa fractura No, el de Estado la sí, de estructura. hecho, por eso ahora cuando avanzamos en... Es muy interesante la pregunta. Cuando avanzamos ahora en las concepciones de los sistemas económicos, vamos a ver una mayor o menor intervención del Estado. ¿A vos qué te parece que le interesará al Estado hoy en función de la soja? ¿Una mayor intervención, una El- menor intervención, que funcione, que no funcione? yo creo que funcione para que ingresen dólares, que es lo que falta, pero a la vez se genera un daño terrible porque también se utilizan los herbicidas y esas cosas que generan contaminación. Y se logró esa soja transgénica que, bueno, que soporta esos herbicidas, pero a nosotros no, o sea, la población la destruye. Sí. Ahora yo les pregunto, O sea, ¿quién consume soja de los que estamos acá, los 28 que estamos acá? Irene, milanesa de soja. Luciana también. También soja texturizada. Catalina también. Soja texturizada, bien. Vas a las dietéticas y encontrás. Que vienen del derivado de la soja. La leche de soja, el aceite de soja, pero fundamentalmente se utiliza para exportar. ¿Quién es el principal comprador de soja de Argentina? China. China, exactamente, Catalina, China. China es el principal comprador. Entonces, a la pregunta de Pablo, ¿al Estado? Y sí, al Estado en cierto modo le conviene. Pero pierde el equilibrio o rompe el equilibrio, Pablo. ¿En qué sentido? En el sentido que les explicaba hoy. Hoy necesitas menos gente que antes estaba empleada en un campo y hoy no la tenés como empleada. Entonces generaste un desempleo. ¿Cómo jugará o terciará el Estado para atenuar el impacto de ese desempleo? Y regulará más o menos la actividad y puede ser. Por eso hay que ver, es muy difícil lograr ese equilibrio del cual hablamos. Lo que yo quiero que les quede claro acá hoy es que hay una estructura que debe respetarse, que la economía funciona en base a una estructura que está dada por las actividades y las proporciones de las actividades, y hay un régimen económico que regula todo eso. Bien. Sigo. Entonces, teniendo en cuenta la definición del sistema económico, el concepto del sistema económico como organización de la actividad económica, esperen que estoy viendo el chat, ¿no? Ahí está. Como organización de la actividad económica, vamos a ver los dos tipos principales o las dos clases principales de sistemas económicos. Sistemas económicos o clasificación de sistemas económicos que se dan en base histórica, se dan con base al desarrollo histórico. Hoy, estas dos vertientes de los sistemas económicos no se dan puros como los describe el autor. Pero esta descripción de sistemas puros que vamos a ver es necesaria para tratar de entender qué es la actualidad o cómo se mueve la actualidad de los sistemas económicos. Entonces vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos los dos grandes sistemas que se han exteriorizado o se han desarrollado a lo largo del tiempo, tienen que ver con el capitalismo y el colectivismo. Esto para que les queden claro a partir de ahora cuando escuchen capitalismo y colectivismo, de quién lo escuchan y a ver si la persona que lo dice entiende de lo que está hablando. Porque, insisto, hay una tendencia a confundir el capitalismo con todo. Hay una tendencia a confundir el colectivismo con todo. El capitalismo es malo, dicen muchos, y nadie sabe de qué estamos hablando. Bueno, el capitalismo es una forma de organización económica. No tiene nada que ver con la posición política, no tiene nada que ver con una posición gubernamental, no tiene nada que ver con una posición filosófica. Es una forma de organización económica. Florencia me está levantando la mano. Hola, sí, perdón, profe. No, decime. ¿El comunismo vendría a ser como el comunismo, un socialismo? ¿Cómo, perdón, que se Capaz que, cortó? ¿El colectivismo? sí, Bueno, es muy obvio. ahí está bien. El comunismo y el socialismo son formas políticas que refieren al colectivismo. Son ideas políticas que refieren al colectivismo. Ah, gracias. ¿Sí? Ahora cuando veamos los dos te vas a dar cuenta por qué. Y los vas a ubicar muy fácilmente.
Para diferenciar el capitalismo del colectivismo, se utilizan tres enfoques o tres aspectos fundamentales. Un enfoque jurídico, un enfoque psicológico y un enfoque tecnológico. La diferencia entre los dos sistemas económicos principales, insisto, se basa o se apoya en tres enfoques fundamentales. Un enfoque jurídico, un enfoque psicológico y un enfoque técnico. Vamos al punto de vista del enfoque jurídico. El capitalismo, vamos a empezar por el capitalismo. El capitalismo es aquel sistema económico de producción en el cual los factores productivos se encuentran en manos privadas. El capitalismo se desarrolla a partir de la propiedad privada de los factores productivos. Propiedad privada de los factores productivos. ¿Qué pasará con el colectivismo? El colectivismo es lo opuesto. En el colectivismo, los factores productivos no están al servicio de la propiedad privada, o no están en manos de los propietarios privados. Están en manos del interés general que genera el Estado. El Estado es quien establece las condiciones de producción, distribución y consumo, organiza el sistema económico con la producción, distribución y consumo. No hay propiedad privada de factores productivos. El elemento fundamental, o la característica fundamental que hace el colectivismo, es la que se conoce como planificación. Por eso también se suele llamar al colectivismo como economía centralmente planificada. Economía centralmente planificada. ¿Por qué? Porque el Estado, a partir del conocimiento de sus recursos, el Estado a partir de su legislación, el Estado a partir del tipo de mano de obra que puede contar, el Estado a partir de su posibilidad de industrialización, planifica y establece cuáles van a ser las condiciones de explotación económica o de organización económica. El elemento fundamental, medular del sistema económico llamado colectivismo, entonces, es la planificación. En el capitalismo, ¿quién actúa? El mercado. Después vamos a ir viendo más adelante. Pero la diferencia está ahí. En el capitalismo, el mercado es quien determina cómo se organiza el sistema económico. En el colectivismo, el Estado, a partir de la planificación, determina el qué, el cómo y el para qué. Entonces, aspecto jurídico, ¿dónde lo limitamos? Lo limitamos a lo siguiente. Propiedad privada de factores productivos, capitalismo, propiedad pública, en base al interés común o interés general, de los factores productivos. Aspecto jurídico. Vamos al aspecto psicológico. ¿Cuál será el interés predominante en el capitalismo? Les pregunto, ¿el interés colectivo o el interés individual? El individual. El individual, muy bien, Luciana. En el capitalismo, lo que prima, Julián también lo dice ahí, en el capitalismo lo que prima es el interés individual. Por eso se habla que el sistema capitalista es un sistema egoísta, en el cual el objetivo final, resultante del esfuerzo individual, del interés individual, es la ganancia en el corto plazo. La figura fundamental desarrollada dentro del capitalismo es el empresario. El empresario capitalista es quien mueve el sistema capitalista. ¿Y qué empresario va a querer perder dinero? ¿Qué empresario va a querer tener una desventaja en un mercado? ¿Qué empresario va a querer estar por debajo o va a tener una ganancia por debajo de la inversión que ha generado? Entonces, el interés fundamental o el punto de vista psicológico desde la visión del capitalismo está dada por el éxito individual, por la ganancia individual. Por eso se habla que el sistema capitalista es un sistema egoísta. Cruzamos la vereda. Vamos al colectivismo. En el colectivismo, el interés es general. El interés es el de la comunidad. No puede primar para la fuerza económica colectivista el interés individual. Por eso, en el colectivismo, a través de la planificación,
lo que hace el Estado es asignar los roles dentro del esquema económico, es asignar las competencias dentro del esquema económico, organizar los factores productivos, pero buscando un solo bien o un solo beneficio, que es el bien común, o el beneficio general. Dice Cristian, bienestar general, estado de bienestar. Ahora vamos a ir, porque eso que me está diciendo Cristian del bienestar general es un concepto que nace más adelante, nace después de la década del 30, que es cuando se provoca la gran crisis financiera a nivel internacional. Hago un paréntesis acá. Cuando vemos el estudio de la economía, en todo lo que queda de ahora en más, lo vamos a ver por etapas, porque la economía no es que nació un repollo y apareció un fulano y empezó a decir cosas que nadie entendía. No, la economía se fue acomodando en función de sucesos que se fueron dando en la historia y que repercutieron en toda esta organización de la cual estamos hablando. Desde los clásicos, Adam Smith, hasta la actualidad, pasando por Keynes, por los neoclásicos, por la escuela de la CEPAL, etcétera, etcétera, etcétera. La economía se ha nutrido en sus conceptos y en sus fundamentos de hechos que dieron lugar a eso. Entonces, Cristian, cuando vos me hablas del estado de bienestar, tenés razón, por eso les di a leer los dos textos que algo les habla del estado de bienestar, pero Cristian, tenés razón, pero se da el estado de bienestar a partir de una cierta situación, que es después de la caída económico-financiera en 1930, donde aparece la función del estado de bienestar no ya como un estado netamente económico, y se profundiza mucho más después de 1989 con la caída del muro de Berlín, en el momento en el cual desaparece la economía colectivista pura, establecida por Rusia o por la Unión Soviética, y por Cuba fundamentalmente. ¿Sí? Bien. Vamos al tercer aspecto. El aspecto técnico. Bueno, acá hay coincidencia. Acá hay coincidencia. Porque tanto el capitalismo como el colectivismo prevén o ven como de manera auspiciosa la utilización de las tecnologías volcadas a los procesos productivos. Pero ojo, que mientras para uno es beneficioso, para el otro es nocivo. ¿Para quién será beneficioso? ¿Para el capitalista o para el colectivista? El capitalista. Muy bien, Luciana, para el capitalista. ¿Por qué? Porque el capitalista podrá reemplazar a 5 empleados con una máquina, implementando tecnología. Y a él no le importará por este aspecto psicológico que habla del beneficio individual y del interés egoísta. Pero para el colectivista sí es importante la utilización de la máquina. ¿En qué sentido? En el sentido de favorecer la producción, en el sentido de capacitación dentro del sistema colectivista, en el sentido de mayor producción, mayor distribución, mayor interés, pero siempre manteniendo el interés individual. La conclusión en este tema es que en ambos sistemas el aspecto técnico está presente y no es un aspecto desvirtuado, al contrario, es un aspecto aceptado. La diferencia está dada por las visiones que se tienen de la utilización tecnológica dentro de ambos sistemas. Insisto, para el sistema capitalista, la visión tecnológica es una visión favorable porque favorece el aumento del beneficio y de la ganancia. En el aspecto colectivista, la visión tecnológica puede ser beneficiosa siempre y cuando se respeten los estándares de mayor producción, mayor distribución y mayor capacitación para formar parte del sistema productivo. Vamos a las diapositivas. Acá están. Lo que les acabo de explicar está resumido acá. Tipologías, capitalismo por un lado, colectivismo por el otro. Aspecto psicológico. En el capitalismo, mayor renta, ganancia individual. El empresario, figura fundamental del desarrollo del sistema capitalista. En el colectivismo, un aspecto psicológico basado en el bienestar social y el interés general. En el aspecto técnico, utilización de tecnología en la producción, reemplazo del trabajo manual, beneficio del capitalista. En el aspecto colectivista, aspecto técnico, coincidencia con el capitalismo, pero ojo, teniendo en cuenta que el fin buscado o el fin a obtener es el de mayor distribución, mayor producción y mayor incorporación a partir de la capacitación de la gente al sistema de producción. Y el aspecto jurídico, que es lo fundamental o lo medular que ustedes tienen que tener en cuenta para dividir ambos sistemas. Propiedad privada de los medios de producción, de los recursos naturales, de las fábricas, de la industria, de los bienes de capital, y propiedad pública de los medios de producción. Esto tiene que ver, cuando el otro día con Cristian
hablábamos del tema de encontrar petróleo en Mar del Tuyú o encontrar petróleo en Miami. Si encuentro petróleo en Mar del Tuyú, el Estado argentino dice el petróleo es mío y lo utilizaré como recurso natural, factor productivo, para una mayor producción o distribución de la ganancia que me genere ese nuevo recurso a explotar. Si lo encuentro en Miami o en Texas o donde sea, el petróleo es mío. ¿Por qué? Porque la economía norteamericana o el sistema económico norteamericano se basa fundamentalmente en digamos, el apoyo al empresario o la figura del empresario como fundamental, como herramienta fundamental del desarrollo del sistema económico, porque hay una economía capitalista que maneja el sistema económico norteamericano. Estos dos son puros, insisto, y esto que les quede bien claro, no tiene que ver con nada del gobierno, porque si ustedes van a Chile, tiene una forma unitaria de organización política, pero tiene un sistema netamente capitalista. ¿Se entiende? No tiene nada que ver con la organización política. Estos dos sistemas son puros, pero son puros desde el punto de vista doctrinario. Vuelvo a decirlo. Son puros desde el punto de vista doctrinario. No se dan en la realidad. El sistema colectivista chino no es un sistema colectivista puro. El sistema capitalista alemán no es un sistema capitalista puro. El sistema capitalista japonés no es un sistema capitalista puro. El sistema colectivista cubano no es un sistema colectivista puro. Entonces, me queda menos de un minuto, antes que Irene me lo indique. Vamos a ver ahora las deformaciones. Cuando volvamos, vamos a ver las deformaciones de estos sistemas puros. Piensen si quedó algo por aclarar. Nos vemos y 45 y hacemos las preguntas que tengan y continuamos. ¿Les parece? Dale, buenísimo. Nos vemos y 45. Perfecto. Gracias.